Gracias, Jesús. Hermanos queridos, quiero leerles rapidito el itinerario para que tengan más o menos noción de lo que tenemos ganas de hacer esta noche. Bueno, yo soy el pastor Raúl Eduardo Aranda. Somos, creo que todo medio nuevo en la confraternidad, algunos un poquitito más viejos, ¿no? O más antiguos serían, ¿no? Porque viejos son los trapos, decía mi mamá. Pero fui designado por el pastor como vocero de la confraternidad y encargado de prensa de la confraternidad. Por eso quería presentarme en esas condiciones. Entonces, en unos minutos vamos a traer una palabra sobre la unidad y vamos a... después tenemos la presencia del... posiblemente esté con nosotros el director de salud pública, de salud social, perdón, e inclusiva, pastor Javier Benítez. Esperábamos a la ingeniera, pero va a estar el doctor Rigo. Pero más o menos es eso, hermano. Hablarían ellos y después trataríamos temas como hemos lanzado en el Facebook de la confraternidad, que trataríamos temas y coordinaríamos los temas de lanzamiento de un curso piloto que queremos hacerlo para antes de fin de año, si es posible, un curso que brindaría como es la confraternidad, pero eso ya vamos a hablar en su momento, ¿no? También vamos a hablar del evento anual, la coordinación y propuesta que vamos a hacer, ¿no? Con un bono de por medio para poder elaborar para poder realizar ese evento anual que lo queremos hacer el año que viene. La propuesta del desarrollo y funcionamiento de la confraternidad. Bueno, y después ya hablará seguramente el pastor Robinson sobre todo el tema. Amén. Más o menos así rapidito, a grosso modo, para que me entiendan. ¿Sí? ¿Estamos en claro? Lanzamos entonces, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Doctor, ¿cómo le va? No. Bueno, hermanos, hablando de unidad, en el tiempo de los apóstoles existían dos grupos, y todos los que conocen la palabra sabemos que fue así. Dos grupos buscando que el mundo fuera uno, que el mundo fuera unificado en la época. Un grupo se reunía en las asambleas llamadas regulares, que eran las asambleas que ellos realizaban. Se reunían únicamente con la autorización del intendente de la ciudad, el tesorero o alguien importante de la ciudad. Ellos eran los que reunían a todo el grupo y ellos iban llamando unidad a todo esto. Se reunían para tomar decisiones para la ciudad y funcionamiento bajo una regla de influencias, que eran pudientes, que conocían a ricos, que a su vez conocían al emperador, y recibiendo favores y brindando favores iban creciendo en la unidad. Esa era la unidad de aquel tiempo. Y así lograban hacer que todos pensaran igual. El influyente con su dinero compraba la voluntad del pobre, con trabajo, el pobre le daba servicios y se iban uniendo y todos estaban en torno de un mismo pensamiento. Y ellos se preguntaban cómo lograrían un solo pensamiento en común. Entonces tuvieron la idea de adorar al César. Dijeron, queremos unirnos, queremos estar juntos, queremos pensar igual, hagamos lo siguiente. Adoremos al César. Esa es lo ideal, adoremos al César. Antes el mundo estaba en caos.
Era nación contra nación, pueblo contra pueblo. Ahora aparece Augusto, que es quien nos trae la paz a esta nación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a adorar al César. Adoremos a nuestro gran Augusto César. Y así fue que el Imperio Romano desarrolló una unidad. Imperio Romano que nunca existió, hermanos. Que nunca existió. Lo que sí hubieron fueron pudientes dueños de ejércitos y grandes corporaciones asociadas entre sí que manejaron la unidad, y a eso le llamaron Imperio Romano. Y cuando esa unidad era amenazada, cuando esa unidad, esa supuesta unidad que ellos tenían era amenazada, cuando por algún motivo aparecía la división entre ellos, ¿cómo solucionaban el problema? Con la cruz. Surge la muerte en la cruz con el Imperio Romano, o con el mal llamado Imperio Romano. Un comentarista de la época decía: a la cruz y a la muerte lo llamaban paz, porque lo solucionaban de esta manera. No había paz, había división, había disgusto, había pelea entre ellos, muerte en la cruz. Se establecía la paz a través de la muerte en la cruz. Entonces a la cruz le llamaban paz. Roma promovió la paz y la unidad del mundo con la cruz, hermanos. Desobedientes, contrarios y enemigos iban a parar a la cruz. Entonces se mantenía la unidad a través de una presión, porque nadie quería ir a parar a la cruz. Entonces se mantenía la unidad, lograron la unidad de aquel tiempo, y así se logró esa paz y la unidad del pueblo de la época. Y ahí fue que surgió el segundo grupo, los cristianos. Porque siempre va a existir la competencia, hermano. Eso nunca tenemos que olvidarnos. Siempre va a existir la competencia. Y ese grupo, en vez de adorar al emperador, como hacía todo el pueblo, de adorar al emperador romano, decía: Jesús, Cristo, Él es el Dios. Jesús, Cristo, a Él adoremos. Y comenzaron a adorar a Jesucristo, a Dios. Y ese grupo era muy pernicioso, porque en vez de bregar por sus intereses, sus propios intereses, como hacía todo el resto del pueblo romano, que a la larga, a través de canje y a través de dinero, lograba que sus intereses se establecieran, este grupo, en vez de bregar por sus intereses, se preocupaban por los demás. Repartían todo lo que tenían, amaban al prójimo, compartían entre ellos. Si usted va a las reuniones que ellos hacen, van a ver qué asco que dan, porque entre ellos se llaman hermanos. Y ese grupo se anda reuniendo en asambleas, tal cual las nuestras, decían los romanos. Y ese grupo es osado, es atrevido. Nosotros llamamos asamblea a una reunión de toda la ciudad. A eso le llamamos unidad, porque nos hemos reunido en torno del César. Y a esto le llamamos unidad. Ellos forman grupitos y dicen que eso es unidad. Ellos llaman asamblea a la reunión de 50, 60 hombres, como la de esta noche aquí. Porque también decían ellos: vamos a la asamblea, pero de Dios. Esa era la unión de los cristianos de aquel tiempo. Además, ese grupo no busca lo suyo. Ellos se juntan para servirse unos a otros. Ahora bien, cuando alguien está en desacuerdo con ellos, alguien que se sale de la línea, ellos también usan la cruz. Con la diferencia que en el caso de ellos, son ellos mismos que van a la cruz. No sé si me está entendiendo lo que a qué quiero llegar en esta noche, hermano. Y empieza a mirarse a sí mismo y decir: a ver, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para lograr la unidad? Esos dos grupos disputaron durante 400 siglos la unidad. ¿Quién iría a lograr la unión del mundo
de la época y ganó la iglesia. Pero la historia no terminó para nada bien. Eso es lo más triste. Porque ese grupo que muere en la cruz con la sangre derramada de los mártires, quienes estaban logrando que el imperio romano se uniera a Cristo. Ellos estaban logrando que romanos se vinieran a Cristo. Reciben una propuesta. El emperador, muy inteligente y diabólico a la vez, dice: caramba, ellos están logrando la unidad, como nosotros también lo hemos logrado, pero ellos están quitando gente de aquí y lo están poniendo con ellos. Están logrando la unidad. ¿Qué hacer para destruir esto? Les voy a ayudar. Les voy a dar poder. De aquí en adelante ustedes también van a tener poder, le dice a la iglesia de aquel tiempo. Inicien una persecución a las personas, como nosotros lo hicimos, aquellos que no pensaban igual que nosotros, y le mandamos a la cruz. Inicien ustedes también una persecución a las personas. Si alguien predica una falsa doctrina, mátenlo, persíganlo. Y la iglesia recibió el poder del imperio para perseguir a los que no pensaban igual, en vez de lograr la unidad por medio del Espíritu Santo. Lo hacían a filo de espada, por medio de la lanza. Ustedes saben muy bien que en aquel tiempo, del otro lado teníamos a Pablo, que perseguía a los cristianos. Ellos también comenzaron a perseguir a aquellos que no tenían la misma manera de pensar que los cristianos de la primera época. Los cristianos no sabemos manejar poder, hermanos. Yo no quiero decir, y no me malinterprete por favor, que no habrá 1, 2, 3 entre nosotros que pueda ser hasta presidente de la nación. No dudo, pero no todos estamos capacitados. Entonces, no porque tenemos la posibilidad de llegar a altos cargos, empecemos a abalanzarnos todos a querer agarrar cargos, porque no estamos capacitados. Oremos y preguntemos al Señor si estamos en capacidad de manejar el poder, porque si no, hagamos lo que el Señor nos llamó a hacer. Yo no nací para manejar el poder. Yo nací para ser pastor. Yo nací para predicar la palabra, y entiendo eso. Entonces nunca me pondría en política. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermano? No le estoy diciendo que no pueda haber cristianos aquí adentro que sepan manejar el poder, pero la masa del cristianismo no fue llamado a usar el poder. No sabemos usar el poder. No estamos capacitados para usar el poder. ¿Me entiende? Nosotros no nacimos para eso. Y el diablo logró destruir nuestra unidad, dándole poder a todos los cristianos de la época. Cristo tenía pasión por la unidad de la iglesia, hermanos. Él tenía pasión de verdad. Él tenía pasión por la unidad de la iglesia, y nunca podrá ser lograda, hermanos, por medio de la fuerza. Nunca podrá ser lograda por medio de la fuerza, por medio de la persecución, por medio de la violencia. Jamás uniremos la iglesia por medio de la persecución. La cruz es la única que tiene poder para lograr la unidad de los hermanos, para lograr la unidad de la iglesia. Jesús lo dijo en Juan capítulo 12. Dice: y yo, en el versículo 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cómo lograría la unidad? Muriendo. ¿Cómo vamos a lograr la unidad nosotros hoy? Muriendo. No hay otro camino, hermanos. Humillándonos, muriendo, sirviendo, amando. No hay otro camino, hermanos. Con altivez, con grandeza, con discordia, con discusión, con desacuerdos, no se puede lograr. Cuando nosotros nos encontramos con alguien que tiene algo que no nos agrada, sepamos humillarnos y predicarle la verdad.
No discutiendo, no peleándonos con Él, sino predicándole la verdad. El sistema de unidad de Jesús que Jesús propone es la muerte a nosotros mismos. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea, si yo muero, cuando yo muera, a todos haré que se unan por medio de mi muerte. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, hermano. Tratando de unirnos a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El imperio trabajó con fuerza, con imposición. El reino trabaja con el poder del Espíritu Santo de Dios. El imperio castiga con la cruz a los que no piensan igual. Los del reino están crucificados con Cristo. Y no vivimos más Cristo vive en nosotros. Usted vio, la mayoría acá habrá estado en un velorio, ¿sí? ¿Vio al muerto? ¿Alguna vez? ¿Nunca probó pellizcarle? Pellizquele algún día a ver qué es lo que le hace. No le va a hacer nada, porque está muerto. Nosotros estamos muertos, hermanos. Ya no vive Raúl Eduardo Aranda, vive Cristo en mí. Es Él el que habla por mí. Si el hermano me discute, si el hermano pelea conmigo, si el hermano está en desacuerdo conmigo, yo quedo musa, porque estoy muerto. Ya no hablo yo, habla Cristo por mí. ¿Qué me importa si el hermano piensa distinto o piensa de otra manera? No importa, yo estoy muerto. Decimos y predicamos que estamos muertos y que Cristo vive en nosotros, pero a la hora que nos tocan un poquitito así, ¡ay!, que pegamos el salto. Y no porque las cosas son como yo digo y como yo quiero. Resucitó el muerto. Ya no habla Cristo más, habla Él. No podemos lograr la unidad, hermanos, mientras no muramos. No muramos. Los cristianos estamos recontra mil divididos, hermanos. Bautistas para un lado, renovados para el otro, pentecostales para el otro, presbiterianos para el otro, metodistas para el otro, luteranos para el otro, calvinistas para el otro, arminianos para el otro lado. Estamos todos divididos. ¿Cómo podremos lograr la unidad? Amados míos, nunca acepte el poder. Cuando usted siente que tiene poder, entonces comienza a disolverse la unidad. Cuando usted siente que dice, yo soy el pastor, yo soy el presidente, está diciendo, tengo poder. Yo fui designado, y empieza a mirar para abajo, no se va a lograr la unidad. Ahora cuando usted dice, yo soy el más chiquitito de este lugar, como lo dijo Jesús, y para demostrarle, le voy a mostrar que le voy a lavar los pies, entonces usted logrará la unidad. Discutiendo por pavadas no vamos a lograrlo. Y viene al caso hablar de los famosos problemas de las redes sociales. Los famosos problemas de las redes sociales. ¿Vieron ustedes la intolerancia que hay allí? Nadie acepta que el otro opine. Nadie acepta que el otro diga algo o lo otro. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Comienza a haber un chisporroteo terrible. Y nadie se baja del caballo, ¿eh? Nadie se baja del caballo. O por ahí, al final, después de pelearse bastante, de que uno salió con el ojo rojo, el otro con la nariz hinchada, dice, bueno, te perdono, hermano. Te perdono, hermano. Me perdona, y se queda todo bien. Y llegamos a tirar otro tiempo más, hasta que salte la chispa de vuelta. Hermanos, si no nos bajamos del caballo es imposible lograr la unidad. No lo vamos a lograr. Jesús dijo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Cuando yo muera, a través de mi muerte, lograré la unidad de todos ustedes. Es por eso que me gustaría, por un instante, hermanos, que miremos la cruz. Que miremos la cruz. Que miremos la cruz. ¿Cuál es la razón para que el mundo romano pusiera su mirada en aquel simple hombre de la cruz? Era un hombre sin riquezas,
menospreciado por todos. ¿Por qué ese hombre y esa cruz produjo la unidad? ¿Por qué? Si en la unión está la bendición, quiere decir que en la desunión está ¿qué? La maldición, hermano. Entonces, ¿por qué nos desunimos? Vivimos malditos y no entendemos por qué. Son situaciones antagónicas, pero lo logramos, vivimos así. Yo a veces me pregunto, hermanos, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué tanto amor tiene Dios por nosotros? Si Jesús mismo dijo que ni el diablo está dividido. El diablo no es tonto. No sale un demonio para allá y dice, hoy hago lo que quiero acá. Diablito, vos no te metas conmigo. No, sale volando a cumplir las órdenes del diablo. Porque si no, su casa cae, dice el Señor. Se derrumba. ¿Y cómo Dios permite que nosotros, sus hijos, hijos de aquel que dijo que una casa dividida no puede permanecer en pie, nos sigue amando, nos sigue bendiciendo y nos sigue sosteniendo? Si no aprovechamos esto, hermano, no sé a dónde iremos a parar. Génesis capítulo 11, verso 15 dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Sin entrar en el contexto, porque si usted entra en el contexto va a decir, no, pero eso se dijo para otra cosa. Estoy hablando de la unidad, tómelo como de la unidad. Esas son las características de la unidad, aunque para el bien o para el mal, pero son las características de la unidad. Dice que primero hablaban un solo lenguaje, y segundo, nadie los hace desistir de lo que han pensado en hacer. Nosotros pensamos hacer algo, nos lanzamos en la carrera y al poquito tiempo desistimos. Al poco tiempo ya hablábamos otro idioma. Ahora, ¿cuál es el método de la cruz para la unidad? ¿Se acuerdan del pasaje de Juan 19? Donde Jesús estaba siendo juzgado. ¿Se acuerdan? Cuando se paró delante del César. ¿Qué nos enseña el Señor allí, hermanos? ¿Qué nos enseña allí? Parado delante del que podía matarle, quitarle la vida. Mejor dicho, no el que podía, sino el que le iba a quitar la vida. Iba a permitir que le quite la vida. Él nos enseña esta palabra: no discutas, no pelees, no cuestiones, proclame y predique. Nada más. No discuta, proclame. No discuta, predica. Adopté un sistema muy lindo en las redes sociales. No hablo, escucho. Y miro cómo se pelean todo el mundo. Y cuando tengo que lanzar una palabra, proclamo, predico. No hago más nada. Y trato de que esa palabra no coincida justito con el del hermano de arriba que dijo que tal cosa, porque si no, también se arman. Trato de mirar las 2, 3, 4, 5 que hablaron y después lanzo la palabra. Palabra de Dios. Proclame la palabra. La palabra. Si la palabra es la que nos convence, la palabra es que nos enseña, la palabra es que nos une, la palabra es todo. ¿Me entienden? ¿Ustedes ven a Cristo gritando allí en aquel lugar? Delante del César. Pasa, que ustedes no sirven para nada. Jesucristo ataba las manos hacia atrás y discutiendo. Y diciendo, no, ustedes no son quien para atarme a mí. Yo soy Dios, el Hijo de Dios. Yo soy fulano, yo soy mengano. ¿Ustedes ven a Jesucristo hablando así? Lo que ustedes tienen es esta envidia, sacerdotitos. Pilato ambicioso, sos emperador por acomodo. Yo soy el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Le ven a Jesucristo discutiendo así, hermanos? Y estaba por ser muerto. Vemos a Jesús discutiendo o acusando de ninguna manera, hermano. Una de las cosas más impactantes es ver a Jesús sin decir una palabra
en su propio juicio. Incluso lo que le impacta al soldado romano que estaba al pie de la cruz fue eso. Eso le impactó al soldado. Él dijo, ese hombre muere en la cruz y no le reprochó nada a nadie. Nunca discutió nada. Nunca atacó a nadie. Eso fue lo que le impactó al soldado. Pilato estaba acostumbrado a ver personas discutiendo delante de él. Traía dos delante para crucificarlo y esperaba que se pelearan y que se defendieran y que mintieran y que acusaran. Entonces esperaba eso de Jesús. Pero Jesús nos dio una enseñanza, hermanos. Cuando te atacan, no discutas, predica. Cuando calumnian de ti, no digas nada, estás muerto. Cuando vienen contra tu vida, cállate, predica únicamente. Pero ese reo no hablaba. Y cuando él se dirige a Pilato, él habla cosas que él sabe. Él dijo, Pilato, yo soy rey. Yo sé la verdad, es más, yo soy la verdad. Y la autoridad que te es dada, solo te es dada porque te viene de arriba. Simples cosas, hermano. Él habló 3 cosas que un emperador debía de saber. Pero por lo demás, nada dijo. Cuando le dijeron que no creían que él fuera rey, no discutió, no se justificó, nada. Solo proclamaba el evangelio. Jesús habló de su reino, de su autoridad, pero no discutió con nadie. No con los sacerdotes, menos con Pilato, ni con los soldados, con nadie, con nadie, con nadie. Es el método de Jesús para la unidad. Más tarde acusan a Pablo, y usted ve por la palabra, hasta crearon un versito que decía, la palabra de él es poderosa, pero él es despreciable. Está en 2 Corintios capítulo 10. Después léalo en su casa. ¿Es contundente el mensaje de Pablo, hermanos? Sí que lo es. El hombre predica con un denuedo impresionante, pero cuando lo ves en persona, no vale nada. ¿Por qué Pablo es así? Porque el muy vivo aprendió de Jesús. Desparrámese para predicar la palabra de Dios. Métale palabra todo el tiempo. Agarre la Biblia, estudie, analice, predique, proclame todo el tiempo. Cuando le discutan, cierre la boca. Cuando disienten con usted, cierre la boca. Y usted va a empezar a lograr la unidad. Más de uno se va a acercar a usted. Pasa, pastor, que los demás se abusan de uno. Eso mismo. Es así que se gana el mundo. Es humillándose, hermanos. Tertuliano escribió, la sangre de los mártires es la semilla. O dijo al revés, la discusión y pelea de los mártires es la semilla. ¿Saben por qué estamos hoy aquí? Porque cerraron la boca y su sangre cayó a tierra. Pero hoy en día nadie está dispuesto a morir. Nadie está dispuesto a morir. O persisto yo, o nadie vivirá acá. Es lo que yo digo y nada más. Estamos muertos. Si queremos que la gente quiera ser evangélico, hermano, o venir a nuestro grupo, venirse a nosotros, tenemos que darle motivos. De la manera que nos comportamos, no lograremos jamás la unidad de la iglesia. Ellos dicen, ¿para qué me voy a cambiar de bando? Si somos igualitos, ellos son igual que nosotros. Yo robo, ellos roban. Yo miento, ellos también mienten. Los impíos son así, hermanos, roban, matan, violan, son corruptos, pero son altivos, son respetados, son los grandes jerarcas. Él es el presidente, él es el gobernador, él es el director, por más que robe,
Por más que mienta, siguen siendo así. Pero entre nosotros está haciendo exactamente lo mismo, hermanos. Ese es el problema. Está haciendo exactamente lo mismo. El tipo está más sucio que palo de gallinero, pero el título no lo pierde. Es el pastor. No suelta el poder por nada del mundo. No acepte poder, hermano. Humíllese. Fue lo que el Imperio Romano le ofreció y logró la desunión de la iglesia. Le ofreció poder. Y todos aquellos que aceptaron el poder y aceptan el poder hasta el día de hoy, están logrando la división y no la unión de la iglesia. Usted limítese a predicar la verdad. Eso es lo que tiene que hacer. No discutamos, no entremos en conflictos. Sí, pastor, pero él predica lo contrario a mí. No importa, usted limítese a predicar la verdad. Sí, pero pastor, le van a creer las mentiras de él. Déjale que le crean las mentiras de él. Vos predicar la verdad. El pueblo murmuraba que Jesús era esto y aquello. Miles de acusaciones continuamente. Él no discutía. Solo proclamaba la verdad. Otro de los métodos de Jesús para la unidad es sufrir y perdonar. Sufrir y perdonar. Pero hermanos, yo sé que esta prédica, esta palabra no le está cayendo bien a nadie. Porque, y usted me va a decir, no, pastor, me está juzgando mal. Yo sé, hermanos, porque el ser humano no soporta. Yo le estoy diciendo que usted sufra. ¿Cómo me viene a predicar, pastor, que yo tengo que sufrir? ¿Cómo me viene a decir eso? Si yo no estoy dispuesto a sufrir, estoy dispuesto a hacer que los otros sufran o ver que los otros sufran. Yo no. Perdonar y sufrir. ¿Cómo se hace para ser unido? Sufra y perdone. En la cruz, ¿qué decía Jesús? Tengo sed. Estoy sufriendo. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Estaba sufriendo. Siendo Dios podría bajarse de la cruz, hermano, pero prefirió sufrir para lograr la unidad del pueblo de Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba perdonando. Yo te perdono y hoy vamos a estar juntos en el paraíso, le dijo. ¿Qué los llevabas a unirse? ¿Qué los llevaba a los dos a unirse? ¿Qué llevaba a la unión de ellos? La muerte de Cristo. La muerte de los dos, porque hasta el ladrón murió. Los dos murieron. Cuando muramos nosotros con Cristo, juntos, seremos unidos allá en el cielo, hermano. Llegaremos a esa unión en el cielo. Padre, te entrego mi espíritu. Ejemplo de Jesús para la unión, sufrimiento y perdón. Suframos las ofensas, suframos el mal, suframos las calumnias, hermano, suframos las persecuciones. Estaba viendo la vida de Pablo. Todo lo que hacía, lo hacía con lágrimas. Estoy escribiendo a los colosenses con lágrimas, decía Pablo. Los exhorto con lágrimas. Los disciplino con lágrimas. Si yo disciplino a una persona de mi congregación y lo hago a las carcajadas, soy yo el que tengo que ser disciplinado. A mí me tiene que doler. Yo tengo que sufrir cuando una persona tengo que disciplinarla. Tengo que llamarle la atención. Tengo que hablar con él. Yo tengo que sentir que las lágrimas corren. Me tiene que doler, hermanos. Todo con lágrimas. Si no, nunca lograremos esa unidad. Sin mis amados, no puedo vivir. Tengo que vivir con ellos. Lo único que conseguimos es algo. Si no hacemos estas cosas, hermanos, lo único que conseguimos es algo llamado violencia sagrada. Violencia sagrada. Ellos son los malos. Persigámoslo. Él, de aquella congregación, no piensa como yo. Persigámoslo. Eso se llama violencia sagrada. Todo en nombre de Dios lo hacemos. No te junte con él. No te junte con aquel. Siempre mirando qué es lo que nos desune. Ah, no, allá usan pollera larga. No nos juntemos con él.
Sectas por todos lados, amado. Es lo único que se logra. ¿Qué conseguimos con eso? Que haya sectas por todos lados. Millones de personas que odian el cristianismo, como los del Islam. ¿Por qué se separaron? Porque no le aceptábamos. Entonces hicieron su secta y hoy nos odian. Y así logramos que nos dividimos, y cada uno con su pensamiento. Porque nunca podemos aceptar al otro. Nosotros no fuimos capacitados para usar la violencia, hermanos. El único capacitado para usar la violencia es Dios, es Cristo. Y Él sí lo va a usar en el día final. La ira de Dios vendrá sobre el fin. Pero no somos nosotros los que tenemos que usar la violencia. Pero la estamos usando todos los días. No, pastor, yo nunca le pegué a nadie. ¿Y las palabras tuyas? Las cosas que dicen. ¿A cuántos lastimaste? ¿Cuántos corazones heridos hay? Mientras tanto, a nosotros nos exige la palabra de Dios que seamos misericordiosos. Lo único que la palabra nos autoriza es el amor, el perdón, el sufrimiento, la misericordia, hermanos. Busquemos de amarnos entre hermanos, visitarnos, apoyarnos, perdonarnos, tolerarnos. Debe ser así. Y esto no quiere decir que debamos tolerar la mentira, que debamos tolerar el pecado. No debemos de tolerar eso, hermano, porque eso es lo que yo veo últimamente, personas parándose. No, porque es un pecador. Pero ¿y quién sos vos? ¿Tirás la primera piedra? Mirémonos nosotros mismos. No permitamos la agresión. ¿Pero qué vamos a hacer? No, predicando la verdad. Prediquemos la verdad, entonces aquel que está mal se corregirá. Y para ello recordemos la oración de Jesús. Fíjense ustedes a Cristo pidiendo la unidad. Él dijo, no olviden que su enemigo es el diablo. Eso nos dijo el Cristo. Él lo dijo, que éramos entre nosotros. Aunque el corte de pelo del hermano que tiene a su lado no sea el que a usted no le agrada, a usted le agrada. Aunque el corte del cabello que tiene su amigo, su compañero que está sentado al lado, no le agrade, él es su hermano. Pastor, venga, por favor. Aquí estoy. Acá, parado mirando para allá. ¿Qué ven de parecido conmigo, hermano? Yo soy más lindo, él es más lindo. Aunque usted no crea, él es mi hermano. Yo sé que usted va a decir que es muy feo, pero no importa, hermanos, él es mi hermano. Yo sé que te va a decir que él es peladito, no importa, él es mi hermano. Él no piensa como yo. ¿Piensa como yo? No. Casi seguro que no, porque cada uno tenemos dos maneras distintas de pensar. Pero él es mi hermano. Hermanos, aunque parezca que no, el que está al lado tuyo, el que está en la iglesia de enfrente, el que está en la otra de la esquina, el que está en la otra del lado de la ruta, es tu hermano. Hay algunos que usan Piushin, es tu hermano. ¿No te gusta? Es tu hermano. Aunque él haga el culto de la manera que a mí no me gusta, aun cuando él no comparte mis ideas, él no es mi enemigo, él es mi hermano. Aun cuando él habla en lenguas medias raras, ¿vio? La verdad que Dios no me preguntó. Es más, él nunca me pregunta nada, si le va a dar tal lengua o tal otra lengua a este otro. Nunca me pregunta nada. El Señor me dice, este es tu hermano y listo. Y es mi hermano. 2, ser misericordioso. A mí me gustaría que Dios fuera misericordioso, hermanos, conmigo en el juicio final. Me gustaría que Dios fuera misericordioso conmigo en el juicio final. Pero esa misericordia comienza aquí. Si yo no soy misericordioso acá, no pidamos misericordia ya. Sugerencia, mi hermano, tenga terror en producir divisiones. Dice 1 Corintios 3:17,
si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando nosotros producimos divisiones, hermanos, esto es el cuerpo de Dios. Y no es por congregación, no se equivoque. Todo el mundo piensa, mi congregación es la única. Pero el cuerpo de Dios está por ciudades. ¿Saben qué nos divide del cuerpo de Dios de El Dorado? Las rutas. Entonces, Posada es la oreja, pongámoslo. El Dorado debe ser la nariz. Candelaria, como es más chiquito y no se ofenda ningún candelariense, debe ser un pelo. Pero aquí es por ciudades. El cuerpo de la oreja, usted le ve todo partida en dos. Nosotros somos la oreja del cuerpo de Cristo. En Posada pertenecemos al cuerpo de Cristo. La oreja es esto. ¿Y por qué la queremos dividir? ¿Por qué no podemos juntarnos? ¿Por qué no podemos unirnos? ¿Por qué? Carácter humano. Y no hablando de ecumenismo, porque eso es otra cosa. Esa es la falsa, muchas veces falsa unión. Yo tengo temor, hermanos, de esta palabra. Yo no quiero ser destruido por Dios. Y acá dice que Dios mismo va a destruir a aquel que divida el cuerpo de Dios. Entonces dejémonos de discordia por pavadas. Usted que es moderno y usa computadora como yo, para predicar, tolera al hermano que está un poquito atrasado. Tolérele. Ah, no, el hermano allá es muy anticuado. No usa computadora, yo uso computadora. Tolérele, el hombre todavía no está actualizado. Y usted que no le gusta la tecnología, que desea que su hermano se muera electrocutado con todas las computadoras que tiene, tolérele al que tiene computadora también. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, en toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en ¿qué? Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y con qué guardamos, hermanos? Y estamos hablando de guardar porque nosotros no logramos la unidad. La unidad, la forma, la hace el Espíritu Santo. Porque cuando el hermano o la hermana se bautizó, el Señor agarró y me puso pegado a mí y dijo: esto es parte de ti, esto es parte del cuerpo de Cristo. Yo soy el que estoy haciendo la unidad, Dios es el que hace la unidad, Cristo es el que hace la unidad, no somos nosotros. Pero nosotros somos los que tenemos que preservar la unidad. Nosotros tenemos que lograr preservar, guardar la unidad, como dice el versículo acá. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y con qué guardamos la unidad? Con humildad, paciencia, benignidad, amor. Es fácil decirle al endemoniado al hermano, muy fácil. Pero lo único que debemos hacer es proclamar, predicar la verdad. Romanos 16, del 16 al 18, sugiere que evitemos, hermanos, a los peleentos, a los discutidores. Después léalo. Romanos 16, del 16 al 18. Sugiere que no nos juntemos con los peleentos. Usted puede ver cuando habla con la gente. Lo que te dicen es: ahora él me va a escuchar. Pastor, ahora él me va a escuchar. Lo que quiero es decirle todo en la cara, pastor. No discuta, no cuestione, no divida. Y si alguien está buscando problemas, déjelo. Lo que a un peliento le gusta es otro peliento. ¿Sí? Un peliento solitario es pura soledad. No tiene con quién pelear. Entonces déjelo solo. Mi pregunta es: ¿por qué tantos romanos querían en la antigüedad convertirse al cristianismo, hermano? Con un Cristo muriéndose atravesado por lanzas, pobre, que no tenía nada. Un Cristo que aparentemente no valía nada. Hay una sola explicación: Jesús tenía el poder del Espíritu Santo de Dios. Y ellos tenían lanza, tenían espada.
Y nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo como Dios, como Cristo tenía en la cruz del Calvario. De la misma manera que Él caminó teniendo el Espíritu Santo, nosotros también hoy lo tenemos. Y podemos vivir como Él, actuar como Él y hacer las cosas para lograr la unidad con el poder del Espíritu Santo. Él no se plegó al pueblo romano, al mundo romano. Él no usó lanza, Él no usó espada. Él usó el Espíritu Santo de Dios para la unidad. Pasa que no sabemos usar, hermanos. Nosotros hoy tenemos el Espíritu, pero no sabemos usar. Tenemos el Espíritu, pero nos ofrecen poder y nosotros preferimos la lanza. Entonces, no acepte el poder. El tener poder te empuja a dividir. El tener el Espíritu te empuja a perdonar. Amén. Cierren sus ojos. Padre,